Bueno, y final ejercicio que más que ser un ejercicio de derivar de funciones tipo es otra técnica de derivación que se llama derivación implícita o implicit differentiation en inglés. Bueno, ¿qué consiste? Consiste en lo siguiente. Muchas veces, fíjense, tenemos expresiones, sobre todo en ecuaciones diferenciales, en donde la función no está despejada. Por ejemplo, x más y al cuadrado más, igual a exponencial a la y, pues es una expresión en donde la y o la función, que es y igual a x, no está despejada y posiblemente ni la podamos despejar a menos que utilicemos técnicas muy avanzadas de matemáticas. Y sería un despeje aproximado. Bueno, entonces, sin embargo, aunque no podamos despejar la función, lo que sí podemos es realizar la derivación. Y la derivación se hace considerando que en esta expresión, pues lo que nosotros tenemos es una ecuación que se cumple para ciertos valores de x y cierto valor de la función. Entonces, si realizamos las mismas operaciones tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, la ecuación no se va a alterar. Y esa operación que podemos realizar en ambos lados, pues se llama la derivada. De tal forma que si nosotros derivamos el lado izquierdo de la ecuación, no se altera si derivamos también simultáneamente el lado derecho. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Bueno, lo que ocurre es que esta es como si fuera la derivada de una suma de funciones y entonces tenemos la derivada de la primera, que es la derivada de x con respecto a x, que es 1, es muy fácil. Y luego para derivar y cuadrada con respecto a x, pues tendríamos que utilizar la regla de la cadena, en donde nuestra derivada tendría que ser, por ejemplo, la u sería la y tendríamos que realizar la derivada de y cuadrada con respecto a y por la derivada de y con respecto a x. Lo mismo en este caso, tendríamos que utilizar también la regla de la cadena, porque aquí no es la derivada de la exponencial de x con respecto a x, sino es la derivada de la exponencial de y con respecto a x. En los dos casos, ¿no? Es lo mismo. ¿Sale? No tenemos aquí x, sino tenemos algo más complejo que no conocemos que y. Bueno, es en esencia lo que tenemos aquí en la siguiente línea, regla de la cadena, es decir, todo esto es regla de la cadena y todo esto de aquí es regla de la cadena. Entonces, derivada de y cuadrada con respecto a y, acuérdense que estas dos tienen que ser iguales, por derivada de y con respecto a x, y aquí tenemos otras dos que son iguales, ¿verdad? Derivada de la exponencial de y con respecto a y, por la derivada de y con respecto a x. Bueno, entonces, ¿qué sucede? En este caso, pues es elemental, bajo el 2 y el 2 le restó 1. Esta, pues no puedo hacerle más. ¿Por qué? Porque no conozco la función, entonces la dejo como y comilla, ¿no? Para indicar que es una derivada de y. Y luego la derivada de la exponencial con respecto de la exponencial de y con respecto a y, pues es la misma exponencial. E igual el mismo problema, solamente la dejo indicada. ¿Sale? Entonces, déjenme bajarles un poco. Simplificando, nos quedaría que el resultado de la derivación es 1 más 2 veces la función que no conozco por la derivada de la función igual a la exponencial de la función por la derivada de la función. ¿Sale? Eso se llama derivación implícita. Quiere decir que aunque no conozcas explícitamente la función y, puedo seguir derivando hasta llegar a una expresión final. Bueno, algo que es muy interesante en este caso, en este ejemplo, es ver la manera de regresar. ¿Sale? Es decir, aquí tenemos una ecuación en derivadas y algo muy interesante es ver la manera de quitar esas derivadas para regresar a la expresión inicial, que fue la que tenemos aquí en el ejercicio 9. ¿Sale? Entonces, para ello, lo que hacemos, vamos a bajarle, lo que hacemos es un poco de álgebra, factorizamos, fíjense, factorizamos y nos va a quedar que la derivada de y, 1 igual a la derivada de y, que multiplica a la exponencial a la y menos 2y. Sin embargo, esta y', pues por notación, pues es idéntico a esto, entonces se puede escribir en esta forma, ¿verdad? Y ahora lo que vamos a hacer, como esta sigue siendo una ecuación, aunque ahora tenga derivadas,
vamos a multiplicar por diferencial de x, ¿verdad? De los dos lados, entonces 1 por diferencial de x, ¿no? Todo esto con la derivada por diferencial de x, pues nos va a quedar aquí diferencial de x. Y entonces yo les había explicado en algún momento en clase, voy a poner con azul, que si nosotros tenemos una función, ¿no? Por ejemplo, tenemos la variable x, tenemos la variable y tenemos la función así graficada, ¿sale? Si yo voy de un punto, por ejemplo, a un punto infinitesimalmente cercano, lo que va a ocurrir es que yo voy a incrementar la función, pero ese incremento de la función no nada más va a depender del incremento de la variable independiente, ¿sale? Sino va a ir otra cosa corrigiendo, que es la derivada de la función con respecto a x por el incremento de la función. Es decir, cuando yo tengo un intercambio o un cambio infinitesimal, porque están infinitesimalmente cerca de una función y, el incremento infinitesimal de la función lo puedo construir multiplicando no solamente por lo que incrementé en la variable independiente, sino también por la razón de cambio o el cambio de la función, que eso se llama derivada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que esto lo puedo sustituir por solamente esto y nos va a quedar la expresión que tenemos aquí, ¿sale? Esto que está aquí es muy importante y se llama, así como cuando tienes derivadas se llama ecuación diferencial, esta se llama una ecuación en diferenciales, ¿no? Entonces es muy importante, lo voy a poner aquí así resumido y en otro color, ¿no? Ecuación en diferenciales. Bueno, ¿cuál es la parte fundamental aquí? La parte fundamental es que así como nosotros podemos hacer operaciones de los dos lados como derivar de los dos lados de la ecuación, multiplicar por diferenciales de los lados de la ecuación, también podemos integrar. Y si integramos de los dos lados, lo que va a ocurrir es que integral de x, diferencial de x, por el elemental nos va a quedar x, y estas integrales son elementales. La integral de la exponencial de y con respecto a y es y, y la integral de y es y cuadrado sobre 2, que se cancela con este 2 y nos va a quedar menos 2y. O sea, si lo acomodamos, ¿sale? Si lo acomodamos, me va a quedar esta expresión. Y si recorro hacia arriba, van a ver ustedes que fue la misma que la del ejercicio 9, ¿sale? Entonces, ¿qué hicimos? En la primera parte del ejercicio lo que hicimos es realizamos una derivación o diferenciación implícita que nos genera una ecuación diferencial. Y lo que les acabo de mostrar ahorita es la metodología, una de las más simples para una ecuación diferencial, transformarla en una ecuación en diferenciales y de ahí integrarla para recuperar una ecuación algebraica que, si pudiéramos despejar, pues ya tendríamos la y, que sería la solución de la ecuación diferencial, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tenemos ecuaciones diferenciales que tienen derivadas, normalmente los procedimientos para resolver esas ecuaciones, quitar las derivadas y averiguar cuáles son las funciones, tienen que ver con integraciones, ¿sale? Entonces luego vamos a tener que dar un pequeño repaso de lo que es cálculo integral, pero vamos a ir a otro tema primero. Bueno, pues con esto termino mi serie de ejercicios explicados.